Bienvenidos a Resolviendo Ejercicios de Matemáticas. Hoy vamos a ver la ecuación lineal en una variable o en una incógnita. Tenemos aquí que nos dice que una ecuación es un enunciado de que dos cantidades o expresiones son iguales, donde al menos una expresión contiene a la variable. Resolver una ecuación es encontrar todos los números que hacen que la ecuación sea un enunciado verdadero. Tales números son las soluciones o raíces de la ecuación. Un número que es solución de una ecuación se dice que satisface a la ecuación. Ahora, tenemos que ecuaciones con el mismo conjunto solución son ecuaciones equivalentes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si decimos que z es igual a 3, entonces z más 1 es igual a 4. Sería 3 más 1, 4. Aquí sería 5 por 3, 15. Menos 2, 13. Y acá tenemos dos ejemplos, donde tenemos 6x más 3 es igual a 15. ¿Cómo resolvemos esto para la variable x? Bueno, habitualmente se usa esto, las ecuaciones equivalentes. Esto lo que hacemos aquí es, en este caso, dejamos a la variable de un solo lado o miembro de la ecuación. En este caso se deja del lado izquierdo porque aquí está. Entonces se resta el número o la constante de ese lado, en este caso es 3. Entonces sería 6x más 3 menos 3, pero también se debe restar de este lado. Al restarlo se anula, 3 menos 3 es 0, entonces tenemos 6x. Y acá 15 menos 3 son 12 y tenemos esto. Lo que hacemos aquí es que dividimos ambos miembros entre 6 en este caso, para dejar a la variable sola. Si lo dividimos entre 6, 6 es un factor común y se anula. En el lado derecho, 12 entre 6 es 2. Tenemos acá 3x menos 15 es igual a 0. Lo que hacemos aquí es algo similar. Dejamos a la variable en un lado de la ecuación y los números o constantes del otro lado. Entonces, aquí técnicamente es 3x menos 5 menos 15 más 15. Igual lo hacemos con el miembro derecho, para quedarnos con 3x igual a 15. Luego dividimos ambos miembros entre el coeficiente de x, que en este caso es 3. 15 entre 3 es 5. Estas son ecuaciones equivalentes. Tenemos aquí otro ejemplo, que x cuadrado es igual a 4. W al cuadrado es igual a 4 y w es igual a 2. No son equivalentes, porque nos dice que el primero tiene el conjunto solución menos 2, 2, mientras que la segunda su solución es 2. Ahora, una ecuación lineal en una variable o incógnita se puede escribir así: ax más b es igual a 0. ax más b es igual a c. Cuando digo ax es a por x, donde a, b, c, es decir, estas letras a, b, c, pertenecen a los números reales, y a es diferente de 0. A es el que multiplica la variable. ¿Por qué diferente de 0? Porque si fuera 0, aquí yo tendría 0 por x, tendría 0. Y me quedaría con b es igual a 0. Si b es igual a 0, entonces b vale 0. Y sería 0 es igual a 0, y eso es un punto. Vamos a ver algunas otras situaciones en las que definimos a la ecuación lineal en una variable o en una incógnita. Una ecuación lineal en una variable es una ecuación de primer grado o ecuación polinomial de primer grado, porque el grado más grande de la variable es 1, es decir, el exponente es 1, y a la variable no lo vamos a ver con exponente 1, solo vemos a la letra.
Tenemos tipos de ecuaciones lineales. Tenemos lo que es una identidad. Y nos dice que si al resolver una ecuación lineal conduce a un resultado que es verdadero, tal como 0 es igual a 0, 7 es igual a 7, la ecuación es una identidad. Ahora, también nos dice, tenemos aquí un poco más de información, que si todo número en los dominios de las expresiones de una ecuación algebraica es una solución, entonces la ecuación es una identidad. Estos de los dominios, en términos muy sencillos, es los valores que la variable puede tener, que están permitidos. Tengo un video sobre dominio de la variable en expresión algebraica que es recomendable que lo vea aquella persona que no conozca los dominios de la variable. Tenemos aquí algunos ejemplos de identidades o ecuaciones que son identidades. Tenemos 5x más 4 es igual a 3x más 1 más 2x más 3. ¿Por qué esto es una identidad? Porque es el mismo número que está acá, es decir, 3x más 2x tengo 5x, 1 más 3 tengo 4, entonces es lo mismo. Tengo acá otro ejemplo, tengo x cuadrada menos 4 es igual a estos factores. Estos, cuando se multiplican, me dan este valor, no importa el valor que tenga x. Cuando se multipliquen me van a dar este valor. Tengo acá otro, me dice z entre 7 por z al cubo es igual a 1 entre 7 por z cuadrada, donde z no puede ser 0. Si fuera 0z, aquí me daría 0, por 7 me da 0, y entonces yo no puedo dividir entre 0. Vamos a ver esto, cómo nos lo arroja. Dijimos que es verdadero, entonces es una identidad. Voy a poner un ejemplo, los ejemplos de la calculadora, solo que ahora vamos a usar esta. Vamos a iniciar, vamos a poner. Aquí les informo que tengo una línea vertical acá, que a veces es notoria y puede distraer, pero no afecta el que veamos el resultado. Cuando lo afecte no la mostraré. Vamos a llamar al ejercicio 1, que es el primero, es el que tenemos aquí. Ahí lo tenemos. Aquí se llega a apreciar con mayor detalle. Aún así podría hacer un acercamiento si se considera conveniente. Bueno, aquí tenemos al primer ejemplo de una identidad. Lo que voy a hacer es decirle que lo resuelva. En este caso la variable es x. Y me dice que es verdadero, lo cual es cierto, porque ya habíamos visto que nos dice que el resultado verdadero va a ser una identidad. Vamos a ver el segundo, que es este. Ponemos la calculadora nuevamente. Llamamos al ejercicio 2. Y aquí lo tenemos. Ahora lo vamos a resolver. Ahí la variable también es x. Que lo resuelva para la variable x. Y me dice que es verdadero. Vamos con el tercero. Es el de z. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué decimos que es una identidad? Porque son los mismos. Es decir, si yo aquí el z del numerador y el z del denominador, el del denominador lo pongo como z cuadrada por z, es correcto. Entonces el z que está a la 1, o el z que no es 2, que no está elevado a la potencia 2, sino solo z, se va a cancelar con el de arriba. Y al cancelar tengo un 1 en el numerador y me quedo con este lado. Aquí si yo lo resuelvo para z, me dice que es verdadero. Entonces estamos viendo que coincide. Ahora, aquí tenemos un poco más de información que nos dice que si el conjunto solución
de una ecuación con una variable es el mismo que el dominio de la variable, la ecuación es una identidad. Tengo aquí el ejemplo. Si digo que x entre x es igual a 1, eso es cierto, claro, debo restringir el dominio para decir que x no puede ser 0. Ya sabemos que no podemos dividir entre 0. Entonces, x entre x, el valor que tenga x, el que sea, 7 entre 7, pi entre pi, me va a dar 1, siempre y cuando otra vez sea diferente de 0. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución de esta ecuación? Son todos los valores de x tales que x pertenece a los reales, pero x no es 0. ¿Y cuál es el dominio de esta ecuación? El dominio es el mismo que acabo de decir. Entonces vean ustedes cómo esto es una identidad. Lo vamos a ver también en la calculadora. Ponemos la calculadora. Vamos a ver que se vea lo mejor posible. Llamamos al ejercicio. Aquí es donde les digo que se llega a apreciar algunas líneas, pero a mí en lo particular no me agrada, pero ahorita no está afectando el rendimiento. Este debe ser el 4. Ahí está. Tenemos el que acabo de explicar. Le vamos a decir que lo resuelva y lo va a resolver para la variable. La variable es x. Y me dice que sí, que es verdadero. Entonces detecto que es una identidad. Voy a quitar el acercamiento y vamos a continuar. Tenemos acá también que otra característica de la ecuación lineal en una variable, que es la ecuación condicional. Nos dice que si al resolver una ecuación lineal conduce a una sola solución, por ejemplo que x es igual a 7, la ecuación es condicional. Su conjunto solución consiste de un solo elemento. Entonces, la mayor parte de las ecuaciones que se trabajan son de este tipo, son condicionales. Una ecuación que es válida solo para algunos o ninguno de los números reales en el dominio de la variable es una ecuación condicional. Tenemos una más que nos dice que es una ecuación contradicción o bien que es falso el enunciado. Si al resolver una ecuación lineal conduce a un enunciado falso, por ejemplo que 5 es igual a menos 2, la ecuación es una contradicción. Su solución es el conjunto vacío. Habitualmente las soluciones o el conjunto solución de una ecuación lineal se pone aquí en llaves. Este es el conjunto vacío, es la solución. Ahora tenemos aquí un ejemplo. Tengo aquí z entre z menos 3 es igual a 4 más 3 entre z menos 3 y vamos a resolver para z, es decir, vamos a obtener, a despejar a la variable z o a resolver para z, entendiendo que z es diferente de 3. ¿Por qué? Porque si z es 3, 3 menos 3 me da 0, entonces esto tendría 0, por eso está restringido el dominio. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, ya está hecho. Voy a mostrar que esto es una contradicción. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí que z entre esto que está aquí es lo mismo que está acá. Lo único que hice aquí es lo que se llama transposición de términos, es decir, voy a poner los términos que tenga la ecuación donde esté la variable en un solo lado de la ecuación y las constantes o los números que no contengan a la ecuación los pondré del otro lado. Se llama transposición de términos. Aquí tengo está acá. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Aquí veo que está sumando. Entonces lo que hago es que, como lo quiero pasar para acá, resto este término, pero lo debo restar en ambos lados. Al restarlo del lado derecho, lo voy a eliminar y me quedaría con 4, ya lo tengo aquí. Y al restarlo del lado izquierdo, lo tengo que poner, lo tengo acá. Entonces, ya que lo tengo así, yo tengo estas dos fracciones y el 4. Estas dos están del lado izquierdo, el 4 está del lado derecho. Y lo voy a resolver. Y al hacerlo veo que tienen el mismo denominador, z menos 3. Entonces eso me dice, y es una resta, suma o resta. Si tengo el mismo denominador, lo voy a poner una vez cuando opere. Entonces esto es z menos 3 en el numerador, y lo pongo z menos 3. Y abajo, en vez de poner dos denominadores, pongo solo uno.
y esto es igual al lado derecho, es 4. Y si yo lo veo, tengo que z-3, el número de arriba es el mismo que el de abajo. Eso me dice que esto es igual a 1. Y si es igual a 1, es diferente de 4. Entonces, el conjunto solución es el conjunto vacío. O bien, también digo que es falso o que es una contradicción. Lo vamos a ver en la calculadora. Aquí la tenemos. Y vamos a llamar al ejercicio. Este debe ser el 5. Aquí lo tenemos. Entonces voy a hacer aún así, aunque me parece que se ve bien, un pequeño acercamiento para que lo vean ustedes un poquito más grande. Le voy a decir que lo resuelva, solo que aquí lo va a resolver para la variable z. Y ahí está, y me dice que es falso. Entonces si la calculadora hace cálculo simbólico y yo pongo esto y le digo que me lo resuelva y me dice falso, pues es una contradicción. Me está diciendo que algo del lado izquierdo del signo de igual es diferente. Los resultados no son los mismos. Aquí tengo un número, acá tengo otro número, entonces no son iguales. Es una contradicción, por lo tanto su conjunto solución es el conjunto vacío. Voy a quitar el acercamiento y vamos a ver lo siguiente. Estos son las bases o fundamentos de ecuaciones lineales en una variable. Tenemos este. Nos dice acá que este ya es el último. Nos dice que una ecuación lineal en una variable o incógnita, para resolverla es determinar el conjunto solución. Eso es resolver una ecuación. Determinar el conjunto solución de la ecuación. En general, para resolver una ecuación se usa el concepto de ecuación equivalente, que es el que acabo de mostrar aquí, las ecuaciones equivalentes. Es decir, en términos bien sencillos, es ir despejando a la variable, es decir, ir dejando la variable sola en un lado o miembro de la ecuación, es decir, a un lado, en un solo lado del signo de igual, y del otro lado dejar los números, ir haciendo las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, extracción de raíces, las operaciones necesarias. El conjunto solución, eso sí, aquí voy a mencionar dos cosas que son muy importantes cuando se usa ecuación equivalente para obtener los resultados. Que el conjunto solución no se altera si los dos miembros o lados de la ecuación son multiplicados o divididos por la misma expresión algebraica, siempre que la expresión algebraica no sea cero. Es decir, yo tengo un lado o miembro de la ecuación, luego tengo un signo de igual, luego tengo otra expresión del lado derecho del signo de igual. Bueno, si estas dos se multiplican por una tercera expresión algebraica del lado izquierdo y del lado derecho, o se divide, no se altera el resultado. Otra vez, siempre y cuando la expresión algebraica no sea cero. La siguiente, tampoco cambia el conjunto solución si la misma expresión algebraica es sumada o restada a ambos lados de la ecuación. Similar acá, tengo mis dos ecuaciones. Tengo la ecuación, un lado, signo de igual, y el otro lado. Si a estos dos le sumo o le resto otra expresión, una tercera expresión, pero tiene que ser a ambos lados, no se altera el conjunto solución. Solo que hay que tener un detalle acá. Nos dice que cuando los dos miembros de una ecuación se multiplican por una expresión que contiene una variable, la ecuación resultante puede dar una solución extraña. Y siempre se debe verificar el resultado. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando esto sucede, obtenemos varios resultados, pero algunos no son parte del conjunto solución, son soluciones extrañas. Bueno, aquí tenemos la introducción o los fundamentos de ecuaciones lineales en una variable o en una incógnita. Espero que este video les sea de utilidad y gracias por ver Resolviendo Ejercicios de Matemáticas.